Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. En el capítulo de hoy voy a hablar de uno de los temas que más me gustan de todo el mundo de la historia y es de San Francisco de Asís, mi santo favorito del catolicismo. Aunque parezca raro, los cómics y San Francisco de Asís sí tienen algo que ver, mucho que ver. De hecho, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, los cómics son una chimba y una de las razones por esto es que hay historietas sobre todo lo que a uno se le pueda ocurrir y por supuesto hay historietas sobre San Francisco de Asís. Mi interés es por el personaje histórico, por la figura histórica de San Francisco. Yo no soy católica, no soy de ninguna religión, a pesar de que crecí siendo católica, hice mi primera comunión y todo eso, pero pues con el tiempo me fui distanciando de la religión y de la fe y bueno, yo ya tengo otra manera de pensar que pues es tema para, no sé, otro capítulo, otro momento, pero bueno, es un capítulo que tenía muchas ganas de hacer, pues que tengo muchas ganas de hacer, que venía preparando desde hace rato y pues espero que salga como lo tenía en la cabeza o incluso aún mejor y pues que ustedes lo puedan disfrutar. Una de las cosas que más me gusta del catolicismo, pues como historiadora, como científica social, son las figuras de los santos y de los martirios. Son temas que se tratan mucho en el arte durante muchos siglos. Por ejemplo, de mis pinturas favoritas están el martirio de San Sebastián, la escultura, la figura que está en la Catedral de Notre Dame de San Dionisio y bueno, muchas cosas más. San Francisco es uno de los santos más populares del catolicismo. Yo creo que está en el top 5 así de figuras religiosas más conocidas. Por supuesto, sobre la figura de Francisco se ha escrito mucho y se han producido obras, además de biografías, en diferentes medios. Hay una obra en Broadway del 78 de la vida de San Francisco. Hay una película del 72, Brother Sun, Sister Moon. Y por supuesto, tema principal que vamos a ver hoy, el elemento, es un cómic sobre San Francisco que sacó Marvel Comics, que se llama Saint Francis, Brother of the Universe. Fue publicado en el 80, en 1980. Yo lo leí, les voy a dejar el enlace en donde lo pueden leer gratis y es bastante interesante. Primero, como el contexto de, bueno, ¿por qué rayos Marvel Comics saca un cómic sobre un santo? Y resulta que no sé en qué convención en Tokio se encontraron unas figuras importantes de Marvel con unos hermanos franciscanos y terminaron ahí, pues obviamente también hay una razón como económica por la que se hizo esto y es que firmaron un acuerdo con como una distribuidora de libros católicos en Estados Unidos, entonces también ya tenían aseguradas prácticamente las ventas y no fue como una cosa ahí que decidieron aventurarse a ver qué salía y cómo les iba con el cómic, sino que más bien ya tenían como un público y unas ventas garantizadas, pero yo creo que es un experimento muy interesante, por lo menos para mí como historiadora de cómics, me parece una cosa muy particular y muy divertida de leer. El trabajo de formar, de construir este cómic de Saint Francis, Brother of the Universe, no fue solo un autor, hay varias personas ahí metidas y entre esas está un hermano franciscano, pues él fue el que se encargó como de supervisar el proyecto y de proporcionar como las ideas principales para el guión. Pero como ya voy a explicar lo que se incluye en el guión, lo que se incluye como biografía de San Francisco es más bien como la leyenda, porque hay muchas cosas que historiadores ya han dicho como, bueno, esto es impreciso, no hay pruebas o hay pruebas de lo contrario. Entonces es un cómic que explota el imaginario y esta figura casi fantástica que se ha formado sobre San Francisco de Asís. Hay un libro que me sirvió, consulté muchas fuentes, pero el principal fue el libro de Le Goff sobre San Francisco, que creo que son unos 3 textos, es una compilación, es muy interesante, es muy divertido, está escrito de una manera que uno quiere saber más, o sea, es casi como el chisme de yo quiero saber más sobre la vida, y él también menciona esto como yo estoy interesado en la figura histórica y también en esas versiones que por unas razones que él explica se han formado. Entonces, por ejemplo, dentro de los franciscanos, en la orden que él creó, se empezaron a dividir entre unos más conservadores, unos más liberales, que aún estando Francisco vivo, se aprovecharon como de esa popularidad que él empezó a tener para construir una historia de una persona, mejor dicho, como la imitación de Cristo, así total, el santo más santo de los santos, y pues acomodando las mismas palabras de Francisco para el beneficio de lo que quería como cada bando del orden de los franciscanos. Este libro de Le Goff me gusta mucho pues porque el autor empieza planteando como, bueno, yo quiero hacer una lectura objetiva en cuanto a que me voy a acercar a unas fuentes y unos documentos bastante amplios para construir mi San Francisco, no como objetiva en cuanto a que no voy a dar mi opinión, pues
porque imposible, pero me parece, a pesar de que es un libro corto, es muy bueno y yo me lo gocé mucho. Y hacer la lectura como en paralelo con el cómic de Marvel fue una super experiencia. De pronto son cosas que a otra gente no le emocionan, pero para mí fue como, wow, ha sido un momento muy chévere que me coincidieran las lecturas. Yo creo que el cómic de Marvel es muy chévere como un primer acercamiento a esa figura casi que mitológica de Francisco, legendaria, porque aborda a grandes rasgos la biografía y lo que por mucho tiempo se consideró como la verdad sobre el personaje, pero pues ya acercándonos a textos históricos vemos que hay cosas que son más imaginario que realidad, pero pues como dije, a mí me pareció muy chévere es como leer estas fuentes que consulté, ahí les dejo los enlaces pues en la descripción del video, y leer el cómic como con esas gafas puestas. Una de las cosas más interesantes así de primerazo, de las que me enteré ya entrándome en el universo del interés franciscano, es que Francisco no se llamaba Francisco, este fue un apodo que le pusieron. Hay muchas versiones, pero Le Goff se queda con la que dice que es que al man le encantaba el francés, declamaba poesía en francés y cantaba en francés y por eso es que le decían Francisco. Él se llamaba en realidad Giovanni di Petro di Bernardone y nació en Asís, en Italia. Hay algo que me gustó mucho también de esta figura y es que pues la familia de Francisco no eran súper adinerados, su papá era mercader, lograron ser muy acomodados, nunca les faltó nada, como que tenía acceso a muchas cosas que la mayoría de las personas no tenían. Y hay algo muy interesante de este periodo del que ahora estoy enamorada y es que empieza a aparecer la moneda y es eso que significa como bueno también la aparición de la burguesía, que es lo que Marx nombra como una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad y con lo que él estaba fascinado. Y es como, bueno, yo ya no tengo que quedarme en el puesto que se supone que a mí me corresponde por el resto de mi vida, sino que puedo acumular monedas y puedo volverme rico o no rico, pero sí tener cosas que antes solo eran permitidas que las tuvieran las personas nobles o de ciertos rangos sociales. Gracias a su conocimiento en estos idiomas que menciono, Francisco tuvo acceso también a la vida cortés, pues no era parte de una corte, de un castillo, pero sí su vida era moldeada por unos valores corteses que se resumen en el honor, en la justicia, en la obediencia, en la lealtad, y eso luego se va a reflejar en la orden franciscana. Hay algo muy bonito de esta orden, pues que era lo que Francisco proponía, pero que finalmente no se pudo poner en papel como las leyes de la orden, porque pues al Vaticano no le gustó y era como, hay que obedecer, hay que ser sumiso, pero solo, o sea, haciendo una obediencia crítica. Si yo veo que a la persona a la que yo le obedezco, que está por encima de mí, de cualquier manera veo que es injusto, que no está siendo honrado, que no está ayudando a las personas que lo necesitan, yo estoy en la obligación de desobedecer. Por esto que estoy diciendo no cayó nada bien al Vaticano. Una de las cosas que más me gustó del cómic es cómo representan esa personalidad como tan abierta, como tan activa de Francisco, su interés por ser juglar, por ser cantante, por ser una persona que como que se reunía con los jóvenes adinerados, como con la nobleza, con la gente de la alta sociedad, pues porque a todo el mundo le gustaba estar con él, era como una persona bien popular y creo que esto se refleja muy bien en el cómic. Y como otra cosa que también aparece ahí que es muy importante en su vida es que él soñaba con la gloria militar, él quería hacerse caballero y traer orgullo a su casa, a sus padres, soñaba pues con ir a la cruzada, con defender estos ideales y ya vamos a ver que no le sale tan bien como él pensaba que iba a suceder. Asís, la ciudad en la cual Francisco nació y vivió durante mucho tiempo, se encuentra en dos grandes conflictos. En ese momento en la región empiezan a dividirse entre las personas que apoyaban al imperio y las personas que apoyaban al papa, entre las personas que apoyaban los señores feudales y los que apoyaban la nueva burguesía y los mercaderes. Y por supuesto Francisco estaba en este último bando, pues porque le convenía, era el lugar de donde él venía y ahí se le cumplió por fin su deseo de probarse en las armas. Él se mete en la disputa que tiene Asís con la ciudad vecina de Perugia, lo terminan tomando prisionero, él dura como un año en la cárcel en unas condiciones terribles y de hecho por su relación con los nobles y con la gente de digamos, estratos sociales altos, que pues no es un término que aplica, a él lo pusieron de prisionero con esa gente y no con pues los de clases bajas. Esto fue muy duro para él después de que llega de estar en prisión, está muy deprimido, pues obviamente por las condiciones en las que vivió también se enferma y ya vamos a ver que la vida de Francisco estuvo como ligada al sufrimiento, al dolor físico y también emocional. Creo que en el
cómic se representa muy bien, bueno, como ya lo dije, esta parte del encierro cuando fue prisionero y sobre todo pues ese sugerido estrés postraumático que él sufrió, que por supuesto para el momento no existía ese término para nada, pero la gente que lo conocía sí coincidió como no, este man después de que estuvo allá en la prisión no volvió a ser el mismo. Hay otra cosa que me encantó como aparece en la historieta y es, bueno, Francisco a lo largo de su vida tuvo varias visiones relacionadas con ese llamado que Dios le hizo, y es que él vio una sala, un salón lleno de armaduras y de armas, y él entendió ese llamado como un llamado literalmente a la guerra, que pues por eso él estaba tan entusiasmado. Bueno, antes de tener la visión también lo pensaba así, pero él ya luego se dio cuenta y reinterpretó esta visión, este sueño como un llamado a las armas, pero para la iglesia, para la fe y para reconstruir y pelear con la corrupción y las cosas que estaban yendo mal en la iglesia católica. Otra cosa que aparece en la historieta de que es muy importante es la amistad de San Francisco con Santa Clara. Ella también era de Asís y forma esta orden de las hermanas clarisas, y pues ellos siempre estuvieron en contacto. Santa Clara decide trabajar para Dios porque se inspira en la labor de Francisco, que pues al principio no fue bien tomada por su familia y por las personas de Asís, pues porque él de repente dice como no, el llamado que yo tengo es con Dios y voy a dejar de ser la persona que soy. Y una de las razones por las que es una figura tan importante y tan atractiva es, bueno, primero por su voto de pobreza, que es como pues yo voy a vivir de la manera más humilde posible, así extrema, y tratando de imitar la vida de Jesús lo que yo más pueda, y por eso es que se da ese voto de pobreza y de humildad. De él se burlaban en Asís porque de repente pues dejó su ropa y todo y se empezó a vestir con como un trapo prácticamente, y hasta que se me acaba el trapo no lo cambio. De hecho andaban descalzos, entonces obviamente se volvió como el loquito del pueblo. Un hermano de él, pues hermano, también lo decide seguir, y bueno, es una persona que es una gran oradora. Los franciscanos tienen como esa fama de ser muy buenos predicadores y de encantar a la gente, pues porque sí, hablan muy bien, manejan muy bien el discurso, y por eso es que la orden termina creciendo tan rápidamente, como la gente ve muy atractiva esta idea de, así suena raro, el voto de pobreza, y como también es una apuesta muy diferente a la opulencia del Vaticano, a la corrupción, a no sé, como yo hace relativamente poco, como un poco más de un año, fui al Museo del Vaticano y estar allá es impresionante, pero también uno dice como, o sea, acá la gente vive como los ricos más ricos del mundo, y uno en una parte va como a los apartamentos que eran de los papas, y es una cosa increíble que uno dice, pues no se trata de imitar la vida de Jesús, y esto que tiene que ver con todo este discurso de el amor y la humildad. Otro momento que me emocionó mucho de esta historieta de Marvel, bueno, otra cosa muy importante para la orden de los franciscanos y para el mismo Francisco es el cuidado de los leprosos. Y en el cómic aparece un leproso así como salido de Cuentos de la Cripta, súper horrendo, y Francisco decide acercarse a él, abrazarlo, no recuerdo si lo besa en la mejilla o algo así, y pues esto es una cosa como muy extrema que hasta hoy en día pues hay un tabú muy grande con la lepra, y como le ponen la campana del leproso para que cuando suene ahí viene el leproso y todos nos abrimos porque qué asco y qué porquería contagiarnos. Pues a propósito, así paréntesis como dato curioso, en Colombia, acá en Santander, el pueblo de Contratación era el pueblo que era como el pueblo de los leprosos, donde pues allá los cuidaban, se convirtió así como en el símbolo de la lepra de Colombia. Bueno, como dije, es muy chévere porque aparece este personaje como súper grotesco físicamente, y Francisco decide acercarse a él físicamente y emocionalmente. A mí eso me pareció muy bonito y una buena forma de, como dije, retratar como esos momentos más importantes para la vida de Francisco. Los franciscanos hacen parte de como un fenómeno que apareció en el siglo XIII, que eran las órdenes mendicantes. Como su nombre lo indica, eran órdenes que reciben el nombre porque mendigaban. Pues en ese voto de pobreza de los franciscanos y de otras órdenes deciden vivir de la limosna, hacer algo de trabajo manual también, pues para intercambiar por bienes o ya fuera por la moneda, que cada vez empezaba a circular más. Y también era muy importante que estas órdenes, en lugar de, digamos, irse a las ermitas y alejarse, llenar su vida como de tranquilidad y de meditación y de mucha oración, iban era a donde estaban las personas, viajaban y daban sermones, predicaban. Predicar era una forma también de como de negociar, pues no se veía directamente así, pero pues yo vengo, predico, y las personas a cambio, no sé, me ofrecen quedarme en algún lugar, me ofrecen comida, ropa, en fin, entonces era un intercambio. Hay como una idea errónea de que en la Edad Media los sermones o la misa toda se daba en latín y la gente iba pero nadie
nadie entendía nada. Y en realidad los sermones se daban era en las lenguas vernaculares, porque la gracia era como llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque era una forma de propaganda y una forma de abarcar un público amplio, y pues usted no puede hacer eso si la gente no entiende. Lo que quedaba en latín era como las partes de los ritos, entonces por ejemplo las oraciones, los cantos y otras cosas de este estilo sí se quedaban en latín. La predicación era en el lenguaje en el que la mayoría de la gente entendiera. Había algo muy interesante y era como una guía de qué decir en los sermones, como una guía práctica que estaba escrita en latín, pues porque era la lengua académica, pero las personas pues podían acudir a esto como no se me ocurre hoy qué decir, si me acabaron las ideas, me baso en esto, pero yo también le agrego lo mío. Y es ahí donde estas órdenes mendicantes o como los franciscanos se vuelven como los duros de la predicación, pues porque arman unos discursos muy interesantes para la gente. Como los sermones también funcionan como a favor de la iglesia porque a la gente le gustaba escuchar sermones, porque además de proporcionarle como unas reglas y una guía y una seguridad de bueno, si yo voy acá yo más o menos sé cómo vivir mi vida, pues era algo divertido, sí era como un planzote ir tanto como a la iglesia, las capillas, las ermitas, como también como hey, llegaron los hermanos franciscanos y van a predicar, pues vamos a ver estos manes que tienen por decir. Acá termina la primera parte de este capítulo sobre San Francisco de Asís y los cómics. Estén pendientes que la segunda sale pronto. Recuerden que además estos capítulos se publicaron en compañía del cómic hecho por Gusanillo de Tierra llamado Francisco. Comuníquense con él porque el cómic quedó muy lindo y creo que si les gustó el video les va a gustar aún más el cómic de Gusanillo. Gracias por vernos y recuerden de estar pendientes de la segunda parte de este capítulo. Con esto terminamos este video. Si te gustó el canal, dale like y comparte. Suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones. En la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales. Comenta y dinos sobre qué quieres que hablemos en los próximos videos.